Siempre es importante cuando queremos meditar algo en la palabra de Dios, buscar el contexto o saber por qué se ha dicho esta o aquella cosa. En Mateo 24, versículo 3, está la razón por la cual contó esta parábola. Tanto esta como la que hay después de los talentos. En Mateo 24, versículo 3, dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y si uno lee el capítulo 24, ahí el Señor dice todas las cosas que van a ir ocurriendo antes de su venida, de las guerras, de los terremotos, de las dificultades y también de la venida del Hijo del Hombre. Y después de profetizar todas esas cosas, Él cuenta esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes. La parábola era un lenguaje sencillo para poder entender verdades gloriosas de la palabra de Dios. Por lo tanto, esta parábola es respuesta a: Señor, ¿cuándo será tu venida y qué señales tendremos? Y es ahí cuando Jesús cuenta esta parábola. Padre Santo y Celestial, han pasado casi 2000 años. Aún tú no has venido. Por lo tanto, esta palabra sigue siendo viva para nosotros. Por eso, Espíritu Santo, enséñanos cuál es el mensaje para cada uno de nosotros y que yo pueda publicar con fidelidad tu palabra para gloria y nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Aunque parezca mentira, mucha gente buena, involucrados en hacer buenas cosas, yo creo que no va a llegar al cielo. Hay un dicho castellano que dice que el infierno, o que el camino al infierno, está empedrado de buenas obras. Diría más, muchos que se consideran, que se llaman, o que nos llamamos cristianos, y estamos convencidos de que iremos al cielo. Tengamos cuidado. Pongamos atención a la palabra de Dios. Y no lo digo porque estén entregados al pecado, sino porque quizás, como en esta parábola que encontramos, no todos llegaron a la meta, aunque todos esperaban lo mismo, las 10. Y no estoy hablando de que esos cristianos de hoy en día sean drogadictos, borrachos, perversos y sexuales, que estén procurando siempre el mal. No. Quizás alguno pasa su tiempo incluso trabajando en la iglesia. Tienen una buena familia. Aman y creen los valores cristianos. Pero ¿basta eso? ¿Es ese el cauce y el camino para llegar al cielo? Miren, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y eso lo acabamos de estudiar los martes, el propósito de Dios era que todo el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Fíjense si Dios cuidó de ese pueblo, que por 40 años, los que estuvieron en el desierto, la ropa no se les estropeó, las sandalias no se les rompieron. Sin embargo, de la mayoría de ellos no se agradó el Señor y no entraron en la tierra prometida. Hermanos, la Biblia nos habla, el Antiguo Testamento es un reflejo de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Si bien el cristianismo está perfectamente revelado en el Nuevo Testamento,
la sombra del Antiguo Testamento nos ayuda a entender las cosas. En este pasaje había 10 jóvenes, 10 mujeres, 10 vírgenes, se nos habla, que estaban esperando, acompañando a la novia para poder entrar a las bodas. Sabían todo, conocían todo, pero no entraron. Hay que tener cuidado que el celo por hacer cosas nos ponga aparte de lo que es la voluntad de Dios. Miren, hay ONGs que hacen cosas muy positivas, que ayudan a lugares extraordinarios. Es fantástico cuando llega una barca desde África, llega la gente tan mal y hay personas de la Cruz Roja o de diferentes organizaciones que están ayudando y cuidando. Está muy bien cuando hay mujeres maltratadas y hay organizaciones que están ayudándolas. Todo eso es muy bueno y hay muchas maneras de ayudar. ¿Pero es eso el Evangelio? No. Tenemos que tener cuidado que el hacer cosas buenas nos haga perder la perspectiva de lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que tener el cuidado que vivir el momento presente con las preocupaciones. El que es joven con sus estudios, el que está recién casado porque empieza la vida, el que tiene hijos cuidando a los hijos, el que tiene nietos por los nietos. Que tenemos que tener cuidado que el momento presente nos haga perder la perspectiva de la vida eterna que Dios tiene para nosotros. El cristiano debe estar siempre bien enfocado, porque esa es la manera de llegar a Dios. Hay un versículo muy conocido para todos los que habitualmente leen la Biblia, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es muy importante cuando leemos la Biblia ver el tiempo de los verbos. Hay verbos que están en presente, en pasado, en subjuntivo, hay participios y tal, y hay un tiempo que es muy importante, es el imperativo, las órdenes. Buscad es un imperativo, es un mandamiento, es una orden. Y no dice buscad el reino de Dios. ¿Qué dice? Primeramente. No es lo mismo buscad el reino de Dios que buscad primeramente el reino de Dios. Y no son palabras de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, son palabras del mismo Jesús. Tienen una trascendencia total. Son palabras, por lo tanto es un mandamiento del Señor. Si buscamos al Señor lo primero, y no ocurre, es que ahora no puedo, es que ahora no tengo tiempo, es que se me come el día a día, es que el tiempo no me da. Si el tiempo no te da, que no te dé para otras cosas, pero que te dé para buscar el reino de Dios. Miren, otro texto, Colosenses capítulo 3. Aquí es Pablo el que habla, pero guiado por el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Otro verbo, poner, pero en el mismo tiempo, imperativo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ahí habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba. Algunos pueden pensar, bueno, nos va a poner como el joven rico. A la única persona que Dios le dijo, vende todo lo que tienes y da a los pobres, es al joven rico. Él estuvo hablando con Nicodemo, él estuvo hablando con la mujer samaritana, él estuvo hablando con mucha gente. Y no lo digo yo, si el Señor te lo dice, hazlo, pero no cojamos por un ejemplo que pone la Biblia, que hay que dejar todo, o que poner la mira en las cosas de arriba, va a significar nos tenemos que ir a una montaña, como un monje, como un ermitaño. No. Realmente eso no es importante. Eso no es lo que dice la Biblia.
Lo que dice la palabra de Dios en estos textos es que uno de los peores, si no el peor pecado de muchos cristianos, es poner a Jesús en segundo lugar, o en tercero o en cuarto, pero no en el primer lugar. Y eso es muy grave. Y eso es muy trascendente. ¿A quién haces esperar en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu tiempo personal? ¿O piensas que el que puede esperar es el Señor? Hermanos, si no obedecemos la palabra de Dios, eso va a producir consecuencias en nuestra vida. Igual que si obedecemos la palabra de Dios, eso va a traer resultados en nuestra vida. Y eso es así. Y el Espíritu Santo ha sido enviado para ayudarnos. Mirad, en Lucas, capítulo 17, también hablando de cómo será el final de los tiempos, y es algo que se habla mucho, pero muchas veces tenemos que tener cuidado con el enfoque. Lucas 17, 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Hay algún pecado en estos versículos que he leído yo? No hay ningún pecado. Ya sé que estaban pecando, pero fijaros, lo voy a volver a leer y mirar a ver dónde está el pecado. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Comían? ¿Comer es pecado? Salvo que uno se meta en la gula y haga cosas, pero comer no. Ustedes seguramente piensan comer a mediodía. Yo también. ¿Beber es pecado? Bueno, emborracharse sí es pecado, pero uno puede beber muchas cosas. ¿Comían? ¿Bebían? ¿Se casaban? ¿Casarse es pecado? No. ¿Se daban en casamiento? Es decir, ¿se comprometían unos con otros? Hasta el día que entró en el arca. No hay pecados ahí. Y en el caso de Lot, dice que comían, bebían, comprar. ¿Ustedes van a comprar? Yo voy a comprar. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. No había pecado. Pero no estaban enfocados en Dios. Cuando Noé les decía, tenéis que arrepentiros, porque si no Dios vendrá un diluvio. Ellos no preguntaron, ellos siguieron a sus cosas. No hacemos daño a nadie. Yo estoy haciendo las cosas bien. Si no estás haciendo lo que Dios dice, no estás haciendo las cosas bien. Puede que no estés haciendo las cosas mal, pero Jesús dice, yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Muchos viven creyendo que van camino al cielo. El primer coro que hemos cantado, uno de los que hemos cantado al principio. Camino al cielo yo voy. Bueno, una cosa es que vayamos camino al cielo y otras cosas es que lleguemos. Y ahí tenemos que ver cómo estamos yendo o si vamos a llegar. Porque realmente, cuando Jesús habló de su regreso, no mencionó el aumento del crimen, la inmoralidad, las drogas, las cárceles. Él dijo, así será en esos días. Estarán comprando, vendiendo, comiendo, casándose, ocupados en hacer cosas buenas, pero tan ocupados que descuidaron su propia alma. Esta iglesia,
embajadores de Cristo, a lo mejor usted está de visita hoy o ha venido hace un año o 3 meses, tiene 17 años. En 17 años, los que lleváis todos esos años, o los que llevamos 9 o 10 como yo, ¿cuántas personas han pasado por aquí? Que han cantado, que han dicho, camino al cielo yo voy. Yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo entrego mi vida a Cristo. Han llorado, han levantado las manos, se han puesto de rodillas, han alabado al Señor. ¿Están hoy en ese camino? Pero si usted los encuentra, te dicen, pero yo amo al Señor y el Señor me ama. Yo no sé quién va a ir al cielo y quién no va a ir. Yo no tengo el libro de la vida, yo no tengo la lista. Eso lo tiene el Señor. Pero los que, como yo, no llevamos 17, sino quizás llevamos 60 años en el Evangelio, aún hemos visto mucha más gente que los 17. Pero hay mucha gente que empieza y que no continúa. Que rechazan. Y el rechazo no es rechazar a la iglesia. El rechazo a Dios es un dolor que producen al Señor mucho más grande. Porque al fin y al cabo, ni tú ni yo hemos hecho nada para que la gente se arrepienta. Pero Cristo ha dado su vida para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Estas personas, y digo esto porque piensa, reflexiona, por si mañana, pasado mañana, tienes un problema conmigo, te sientes ofendido y dices, ya voy a dejar la iglesia porque Indalecio me dijo, me hizo, tal. Tú estás aquí, tienes que estar aquí porque el Señor te ha llamado. ¡Aleluya! Tienes que estar aquí porque la palabra de Dios es guía para tu vida. Y no por otra cosa ni por otro motivo. Y si eso es vida eterna, tienes que hacerlo así. Hay que vivir la vida. Y hay que dejar esa frase que muchas veces decimos, bueno, el Señor me entiende, porque Él me ama. Mira, hermanos, Dios te ama, porque Dios es amor, y Dios ama a todo el mundo. Pero Dios nunca va a entender ocupar el segundo lugar en tu vida. Igual que no lo entendería mi esposa, o que yo no lo entendería sobre ella, mucho menos en cuanto al Señor. Mirad, en Colosenses, capítulo 1, versículo 18, antes hemos leído del 2, ahora el 1:18, el apóstol Pablo dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia no es una palabra que usamos mucho, pero quiere decir, y ahí sí queda clara, el primer lugar. El primer lugar. No hay otro lugar para Cristo. A Él no le interesa. Es verdad que como meditábamos, y este mensaje es consecuencia del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis, y veíamos en la iglesia de la Odisea que Él está a la puerta y llama. Pero Cristo en la puerta no puede obrar en tu vida. No puede obrar en nuestras vidas. En la parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes representan a la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. ¿Quiere decir entonces que la mitad de la iglesia va a entrar y la mitad de la iglesia no va a entrar? No seamos tan simplistas. Pero quiere decir que hay una parte que puede quedarse fuera. Que debemos estar apercibidos, pendientes, viviendo nuestra vida con la integridad que Dios quiere. Para algunos, el problema de las vírgenes es que se durmieron. Pero cuando leemos Mateo 25, ¿quiénes se durmieron? Todas se durmieron. Normal. Pasan las horas, pasa el tiempo.
tenemos que descansar, hay que dormir, no pasa nada, no se le critica. Cuando vino el esposo, entonces el ruido las despertó. Y entonces 5 de ellas tenían reserva de aceite. Algunos dicen, habían sido precavidas. Otros dicen, estaban pensando que el esposo tardaría mucho. O tenían poca fe, que le iba a durar poco el aceite, no lo sé. Ellos tenían reserva de aceite. Y como se estaba apagando ya la lámpara, echaron más aceite. Las otras 5 no tenían reserva. Quizás tenían más fe, confiaban que el Señor iba a hacer un milagro, iba a hacer que el aceite no se acabara. Pero se acababa el aceite. Oye, darnos aceite. No, porque se nos va a acabar a todas entonces. Porque viene el esposo, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. No, ir a comprar. Y fueron a comprar. Y llegó el esposo y todos los que hemos leído, o si recordamos, entraron las 5 que estaban allí. Y las otras 5 no entraron. Fueron a buscar aceite. Y llegaron y llamaron a la puerta. ¿Y qué les dijo el esposo? Hombre, es que os habéis dormido. ¿Os habéis dormido hoy? No, se habían dormido todas. Les dijo, es que no tenéis aceite. Algunos dicen que aquí el aceite simboliza al Espíritu Santo. No creo, porque fueron y consiguieron más aceite. Pero no le dice el esposo, es que no tenéis aceite, no, ya tenían aceite. Tampoco les dijo, habéis llegado tarde. No les dice nada de eso. Ni les dice que se habían dormido, ni les dice que no tenían aceite, ni les dice que habían llegado tarde. Les dijo algo mucho peor. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Estábamos con las otras 5. No os conozco. Si no te tomas en serio el Evangelio, si no te tomas en serio al Señor, si el Señor no ocupa el primer lugar, tú vas a saber que viene el esposo. Tú vas a saber muchas cosas. Pero el Señor te dirá, no os conozco. ¿Conoces a Jesús en tu intimidad? Yo creo que hay muchos cristianos que vienen el domingo a la iglesia a llenar su lámpara de aceite, a tener fuerza espiritual para aguantar la semana. Y si el Señor viene el lunes, aún nos va a aguantar. Pero como el Señor venga el viernes, a eso los va a encontrar sin aceite. Y que cuando venga el Señor y entre, le va a decir el Señor, ¿dónde has estado? Es que no te conozco. Sí, ya sé que venías los domingos a la iglesia, ya sé. Pero ¿y los lunes, los martes, los miércoles, los jueves? Señor, acuérdate que tuvo un problema. Ah, sí, cuando tenías un problema me llamabas corriendo, pero no te conozco. Nunca orabas y en tu oración yo oía que me decías todas las cosas que querías que yo supiera. Nunca tenías 2 minutos para esperar a que yo te dijera lo que yo quería de ti. Porque oración, ustedes saben, es hablar con Dios. Orar no es predicar. Yo predico y ustedes no tienen más remedio que estar ahí aguantando ahora. Pero orar es hablar con Dios. Orar es que tú hables a Dios, le agradezcas a Dios, le glorifiques a Dios, pero deja que Dios te hable también. Porque si nunca le escuchas,
cuando llames a la puerta, diga, Señor, es que si hubieras venido el domingo, yo el domingo estaba ahí a puntito. Además, este domingo llegué a las 11 menos 5. Porque yo llego pronto a la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios. Y llego pronto. Y traigo mi Biblia en papel, en mi tablet, en mi ordenador. Tengo mi Biblia y la sé manejar y la conozco y la estudio y la medito. Para mí venir a la iglesia no es un esfuerzo, un sacrificio, es un gozo, una alegría. Porque voy a estar con el Señor y con sus hijos. Pero quizá para muchos no pasa nada si se llega a un cuarto de hora tarde o 20 minutos. Bueno, sí. Porque Dios es amor. Porque Dios lo va a entender todo. Pero ¿quién te ha dicho a ti que Dios entiende todo? Pero no hemos leído que buscar primeramente el reino de Dios, que Dios tenga la preeminencia. ¿Qué es que Dios sea lo primero? ¿Que Dios tiene que compadecerse de mí? Eso ya lo hacemos los abuelos con los nietos, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y Dios no nos quiere malcriar, Dios nos quiere enseñar, criar, educar y mantener firmes. Cuando llegue el Señor, ¿lo voy a conocer? Seguramente que yo sí lo voy a conocer, pero eso no es lo importante. Las 5 vírgenes conocían al esposo. El que no conocía a las 5 vírgenes era el esposo. Eso fue lo grave. Eso fue lo trascendente. Mira, Caín estuvo tan cerca de Dios como Abel. Tan cerca de Dios como Abel. Los dos sabían que podían ofrecer un sacrificio al Señor, pero uno lo hizo agradando a Dios y otro no lo hizo agradando a Dios. Los dos hicieron un sacrificio, cada uno de lo que tenía, pero uno agradó a Dios y otro no. Judas y Pedro escucharon los mismos mensajes, las mismas enseñanzas de Jesús, incluida esta. ¿Aprovecharon igual? Por supuesto que no. Muchos vieron los milagros de Jesús. Jesús, cuando le acusaban, cuando le prendieron, decía, pero si yo he hecho las cosas en la plaza, si yo he hecho las cosas en el patio del templo, me habéis oído hablar, habéis visto los milagros que yo he hecho. Pero para muchos, eso era algo desconocido. Hermanos, estamos aquí. ¿Estaremos aquí el año que viene? ¿O el año que viene nos pasará como esos que en los 17 últimos años o los 17 últimos años de la Iglesia han empezado pero han dejado atrás? ¿Seguiremos aquí? ¿O dejaremos lo del Señor para una emergencia? No hay nada mejor que alabar al Señor. Triunfa el que su vida es conforme a la voluntad de Dios. Triunfo o fracaso es el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. El triunfo no está en lo que consigues tener, lo que consigues comprar, la casa, el coche, el viaje que puedes hacer, no. El triunfo es cuánto se está ajustando el plan de Dios en tu vida. Todos los días de nuestra vida, todo el tiempo. Para los hombres de Dios, para Noé, 120 años construyendo un barco, 120 años, constante. Los demás comían, bebían, vivían, lo pasaban bien, pero Noé se salvó, su familia se salvó. Realmente, y yo he pedido al grupo de alabanza, les invito a que vayan pasando aquí, que invitemos y quiero invitaros a hacer
y cantar este coro que lo cantamos hace un rato, meditando o entregándonos. ¿Es Jesús lo primero en mi vida? No hoy. Yo sé que ahora, ¿quién tiene a Jesús el primero en su vida? Levantamos la mano. Pero ahora no levantes la mano, mira para tu corazón. ¿Es tu prioridad? ¿Es tu preeminente? Y si no lo es, ¿de cuáles vírgenes quieres ser? Deja que el Señor llene tu lámpara. Pero procura mañana que vuelva a estar llena. Y el martes, el miércoles, todos los días. Para que cuando venga el Señor tú estés en la puerta y entres. Porque cuando se cerró la puerta del arca, y la puerta del arca no la cerró Noé, la cerró Dios. Ya nadie pudo entrar. Por lo tanto, hoy es día de salvación. Hoy la puerta está abierta. Hoy el esposo está viniendo y quiere que tú y yo, como aquellas vírgenes, estemos preparados para el encuentro con el Señor.